Muy buenos días. Empezaremos la clase de hoy. Bien, lo que ahora vamos a hacer es el tercer prototipo para ver cómo podríamos también manejar otro tipo de equipos. Pero como van a poder ver ya en el código, va a ser muy similar a los anteriores ejemplos que hemos hecho. Así que ya va a ser más fácil este, ¿no? Pero vamos a tratar de agregarle algunos detalles y además algunas ideas para resolver la práctica que les he dado, ¿no? Que es mover dos motores al mismo tiempo o de manera simultánea. Entonces eso es lo que vamos a hacer. A ver, les compartiré la pantalla. ¿Se puede ver, no, la pantalla? A ver, estimamos que sí se puede ver. Y hemos hecho este ejemplo, ¿no? Este pequeño bracito con sus motores paso a paso y su servomotor. Y hemos hecho el control de manera independiente. No teníamos mucho problema con este. Luego hemos hecho este con puros servomotores. También, ¿no? Es posible hacer el control. Aquí hemos hecho una pequeña variante, ¿no? Hemos regulado un poco su velocidad para que no sea muy rápido. Ahora el otro que vamos a hacer es de este tipo. Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, hay de este tipo que utiliza estos componentes. Entonces esto todavía no lo vamos a hacer, pero la parte del código es el mismo, ¿no? Simplemente los componentes son lo que cambian. El motor paso a paso es un poco diferente y su tarjeta de control es un poco diferente. ¿No? Entonces este es muy similar. El código es casi igual, ¿no? Simplemente la parte física es donde varía un poco, ¿no? En las conexiones que podemos hacer. Vamos a hacer de este otro tipo. Sigue siendo robot cartesiano. Y este utiliza tres motores paso a paso. Entonces vamos a hacer de este tipo. Entonces este justamente tiene un motor para que toda esta estructura pueda moverse en el eje X, otro motor para el eje y un tercer motor para un portalápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces este es el que vamos a utilizar. Ahora, este tipo de prototipos o este tipo de equipos los podemos utilizar en diferentes aplicaciones. En este caso vamos a hacer uno bien, el más sencillo, ¿no? Simplemente aquí le podemos colocar un lápiz y hacer que haga trazos, ¿no? En esta área. No sé, hacer líneas, circunferencias, algún dibujo, alguna imagen, ¿no? Pero no solo es eso, ¿no? Porque en realidad todo esto podría funcionar para otras aplicaciones. Por ejemplo, en vez de colocarle aquí un lápiz, podemos colocarle un láser. ¿Y qué es lo que hace el láser? Por ejemplo, podría ser un láser, un cortador, ¿no? Un cortador láser. Entonces podría colocar aquí abajo, no sé, algunas placas, no sé, de repente de plástico. Y con el láser podría empezar a trazar, a hacer cortes, ¿no? Y generar piezas de repente, ¿no? Podría ser eso una alternativa. Otra alternativa de repente, en esta parte en vez de colocarle un lápiz, podríamos colocarle, no sé, un taladro. Un taladro y con el taladro podríamos empezar a tallar cosas, ¿no? O empezar a hacer perforaciones en ciertas posiciones que necesitamos.
No podría ser esa otra alternativa. Otra alternativa de repente sería, no sé, ya viendo en un poco más grande su aplicación, no con motores pequeños, porque la programación va a ser igual, simplemente los componentes podríamos cambiar, hacerlo más grande. Podría ser para un, no sé, un puente grúa, por ejemplo, para un taller. Entonces podría tranquilamente controlar mi eje X y mi eje Y y empezar a trasladar objetos, ¿no? Como si fuese un puente grúa. ¿No? Entonces así podríamos encontrar diferentes aplicaciones. Y lo que nos interesa a nosotros es cómo programar este tipo de equipos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora para eso necesitamos lo que ya les mostraba, tres motores paso a paso y nada más, ¿no? Y la estructura. Entonces, ¿cuáles son esos componentes que vamos a utilizar? Es este, ¿no? El driver para controlar este tipo de motores. Después el motor paso a paso, en este caso es de este tipo, ¿no? Con esto no habría mucho problema, ¿no? Como les decía, si quiero que sea más grande o de mayor potencia, entonces simplemente cambio un motor más grande. Pero como es un motor más grande, necesito una tarjeta de control adecuado para este motor. Entonces es otro tipo de tarjeta de control, ¿no? Entonces eso simplemente ya es en la parte del diseño para ver qué tan grande quiero hacer, de cuánta potencia quiero hacer en este caso mi robot cartesiano, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo sería para estos casos, ¿no? Por ejemplo, si es que quiero fabricar un brazo más grande, no sé, de 1 metro, por ejemplo, entonces el código va a seguir siendo el mismo. Lo que va a cambiar son estos componentes. Ya no será un motor de 5 voltios, será uno de 24, por ejemplo. Ya no será de miliamperios, de repente ya es de 5 amperios, 10 amperios, ¿no? Simplemente estos componentes van a ir cambiando, pero el código va a ser el mismo para controlar, ¿no? Si es que cambiamos esta estructura a uno que sea de 1 metro, por ejemplo. Entonces aquí es lo mismo. Si quiero que sea más grande, el robot cartesiano necesitaría estos componentes, ¿no? Un motor paso a paso más grande, por ejemplo, un NEMA 17, uno 23, no sé, más grandes, y su controlador o su tarjeta para control también sería un poco diferente. Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar de este tipo. Y qué cosas podemos, bueno, de este tipo ya hemos visto, ¿no? Son motores pequeños, ¿no? Entonces vamos a utilizar tres de estos, el controlador, el ULN, y tres motores paso a paso. En mi caso estoy utilizando uno de 12 voltios y nuestro Arduino. Eso es todo lo que necesitamos. Después las conexiones. Entonces voy a tener un motor para el eje X, el motor, y me conecto directamente a su tarjeta de control para el eje Y y para el portalápiz también. Entonces van a ser los tres motores que voy a necesitar. Después necesito hacer mis conexiones al Arduino. Por ejemplo, para el portalápiz puedo utilizar este grupo de aquí, los analógicos, el A1, 2, 3 y 4. El siguiente, el eje Y, por ejemplo, podría utilizar este grupo de aquí, el 4, 5, 6 y 7, y para el eje X, el 8, 9, 10 y 11. Podría ser como ejemplo, ¿no? O podrían mover un poco, utilizar otros pines. Entonces son esos tres motores los que vamos a ir conectando. Después esta tarjeta necesitamos su alimentación. Entonces en este caso voy a utilizar una fuente externa de 12 voltios para poder alimentar esto y que trabaje sin problemas, ¿no? Como son de 12 voltios, esto ya no podría conectar al Arduino. El Arduino solo es 5 voltios, tendría problemas, ¿no? No funcionaría adecuadamente. Y aparte que por la corriente también podría dañar este Arduino, ¿no? Entonces mi conexión va a ser separada.
¿Listo? Entonces, eso es todo lo que necesitamos para armar este prototipo. Están los 3 motores, sus 3 tarjetas, y de cada tarjeta el control a los pines y la fuente externa, ¿no? Y con eso ya tenemos. Entonces esto ya va a ser relativamente fácil porque ya hemos hecho los otros ejemplos para controlar motores. Entonces esto ya es fácil, ¿no? Por ejemplo, este de aquí era casi similar, ¿no? Tengo 3 motores y además un servo más, ¿no? Entonces es casi muy similar para este. Simplemente la estructura es lo que cambia, su forma es lo que cambia, pero sigue manejando 3 motores paso a paso. Aquí lo mismo, ¿no? Sigue teniendo 3 motores paso a paso. Lo único que cambia es la forma del prototipo. Entonces, para controlar no vamos a tener ya muchos problemas. Y hemos visto cómo hacer. Entonces vamos a hacer algo muy similar, ¿no? Entonces haremos el código para esto. ¿Cómo podríamos hacer? Para que se mueva esto, ¿no? Que se mueva en el eje X, en el eje Y o el portalápiz. Como ya hemos hecho esto del código, entonces ya vamos a hacer esto más rápido todavía. Entonces aquí ya tenía un ejemplo de este equipo. Entonces, a ver, veremos un poco cómo podríamos hacer que funcione. No sé si esto está conectado. Veremos. Aquí está, ¿no? Entonces, para este caso podría tener mi menú que diga control de un mini CNC, por ejemplo. No un robot cartesiano, un CNC, CNC router. Puede ser muchas cosas ya dependiendo del portalápiz, ¿no? Entonces, este mi menú que tiene. Solo tiene 4 opciones. Mover el motor del eje X. ¿Dónde estamos? Este, ¿no? Este sería para el eje X, el motor para el eje y un motor L que sea del lápiz, por ejemplo, ¿no? Y un modo automático para que se mueva, ¿no? De forma automática sin ingresar ningún valor y empiece a moverse. Y tendría que seleccionar las acciones. Por ejemplo, el motor X. Selecciono y le digo que vaya a la posición, no sé, 500. Y debería moverse. A ver si esto está bien. Aquí vamos a poder ver. Está en la posición actual de 500. A ver, regresaremos a la posición 1 del motor X, ¿no? Entonces, el eje X regresa a la posición 1 y otra vez podría ir a la posición 1000, por ejemplo, ¿no? Entonces se mueve de la posición 1 que está yendo a la posición 1000 y llega a la posición 1000. Entonces podría ser que regrese otra vez, ¿no? Otra vez a la posición 1. Y lo mismo puedo hacer para los otros motores. En este caso, para salir o para dejar de controlar este motor, dice pulsar 9999. Y regreso otra vez a mi menú principal. Y podría cambiar de motor, hacer el eje Y, por ejemplo, el motor número 2. Y igual, le puedo decir posición 1, no hay problema, posición 500. Puedo hacer que vaya a la posición 500 y puedo hacer que regrese a la posición 1. Entonces simplemente controles independientes de cada motor. Podría cambiar al otro motor, a esta, al lápiz, ¿no? Entonces le cambiaría la opción número 3 y lo mismo, ¿no? Podría darle 100, por ejemplo. Y este portalápiz empieza a moverse, ¿no? O dejarle en 1. Entonces de esa manera podemos ir moviendo. Luego tiene un modo automático.
la opción 4. Ah, aquí estamos mal, todavía no. Esto que vaya a 1 y salimos del menú. La opción 4, ¿no? El modo automático. Entonces en modo automático tendría que pulsar 1 para que inicie el modo automático. Para salirme de este menú, el botón, o bueno, tendría que ingresar 2, ¿no? Para salir. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces saldremos nomás de aquí. Con 2 debería salir. Y regresamos otra vez al menú, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a programar, o vamos a ver cómo se ha programado eso. ¿Listo? Entonces, ahora sí regresamos al Arduino y aquí vamos a ir viendo cómo estamos programando. Y como les decía, esto va a ser más rápido porque ya lo hemos hecho varias veces. Entonces es una más, ¿no? Iremos por partes. ¿Qué necesito? La librería stepper.h para controlar los motores, ¿no? Después me creo 3 objetos para los 3 motores, para el motor X, Y y para el motor L. 3 objetos, el stepper 1, 2 y el stepper 3. O podría ser, ¿no? Stepper X, stepper Y, stepper L, por ejemplo, para que sea de repente más entendible. Y los pines que utilizo. Por ejemplo, para el X utilizo estos pines, el 5, 7 y el 4 y 6. Para el Y, el 9, 11, 8, 10. Para el L, el A1, A3, A2 y A4. ¿No? Estos pines. Ahí además esto ya hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. El orden correcto, o lo que normalmente podríamos hacer, era el 8, 10, 9, 11, ¿no? Este sería su orden, ¿no? 8, 10, 9, 11. Pero está 9, 11, 8, 10. Entonces, estos dos de aquí están adelante, o si quieren, estos dos se han ido atrás. Eso simplemente es para invertir el sentido de giro, ¿no? Es posible que en esta posición el sentido de giro sea horario, por ejemplo, pero si esto lo pongo al final, el sentido va a cambiar y va a ser sentido antihorario, ¿no? Entonces simplemente es para eso, esto de aquí y esto de aquí, que están de repente invertidos, ¿no? Primero empieza 5, 7, 4, 6. Lo normal hubiese sido en este caso 4, 6, 5 y 7. Pero estos dos de aquí se han ido al final. Por eso sale el orden así. Entonces esto lo borraremos. Y con eso ya tendría mis 3 objetos, ¿no? Ya sé a qué pines me voy a conectar. Y ya tendría aquí también, ¿no? Esto es la cantidad de pasos que da para dar una vuelta. Pero aquí va a ser un poco diferente, ¿no? Si bien es 64 pasos para dar una vuelta, es del motor. Pero hay que hacerle su cálculo, ¿no? Porque tiene sus engranajes de transmisión y aparte esta cremallera más. Entonces ya sería diferente, ¿no? Y habría que incluso hacer la conversión. Una vuelta de esto, bueno, ¿cuántos pasos necesito para una vuelta y cuántos centímetros avanza? Pero eso no es tan relevante en este caso. Entonces continuaremos. Ya tengo mis objetos para los 3 motores. Luego me voy a crear estas dos variables, el val menú 0 y el val auto 0. Este es para identificar el menú, 1, 2, 3 o 4. Y el valor, a ver, más adelante vamos a ir viendo esto, ¿no? ¿Dónde lo vamos a utilizarlo? De repente no lo vamos a necesitar. Lo que sí vamos a necesitar es este de aquí. Como estamos trabajando con posiciones, necesito saber el motor en qué posición está. Por ejemplo, inicialmente le diré que está en 0. Entonces, si hemos visto hace rato, ¿no? Si le daba 1000, iba a la posición 1000. Si le daba 1, regresaba a la posición 1, ¿no? Entonces, eso voy a ir controlando con esto, ¿no?
en qué posición actual se encuentra. Si se encuentra en 1000, está en 1, en qué posición está. Después voy a necesitar los valores del motor. ¿Qué valor quiero que se mueva, no? Entonces esto lo vamos a ir viendo igual más adelante, estos tres, para cada motor igual, ¿no? Para el motor 1, 2 y 3. Entonces esas serían las variables que vamos a ir utilizando. Entonces no hay nada complicado hasta aquí. Después necesito en el voice setup iniciar el monitor serie porque justamente trabajamos con el monitor y a 9600. Entonces a 9600. Y los tres motores, su velocidad, le voy a decir que todos sean a 100. 100, 100, 100. Entonces hasta ahí, hasta el voice setup, tampoco hay mucho problema. Simplemente son los tres motores, ¿no? Nada más. Entonces ahora sí vendría un poco lo complicado. Nuestro void loop, cómo va a ir funcionando. Entonces nuestro void loop o el programa principal es esto todo lo que tiene. Entonces solo necesita, para este menú, estamos trabajando con puro ifs. Usualmente, o en anteriores ejemplos, hemos hecho con un switch, ¿no? En este caso es con puro ifs. Y igual podemos hacer, ¿no? El menú. Este menú que hemos visto es lo mismo, ¿no? Podemos generar el menú. ¿Y cómo es lo que hace? ¿Cómo trabaja? Inicialmente dice serial parse int, lee un valor del puerto serial y lo almacena en esta variable val menú. Pero inicialmente cuando arranca el sistema, si es que no pulso nada, no hago nada, esto ya sabemos, por defecto va a ser 0. Como por defecto es 0, val menú va a ser 0. Continúa con la siguiente línea de código y me encuentro con mi primer if. Dice si justamente este val menú es igual a 0, y justamente 0, no la primera vez, me dice llamar a la función menú. Entonces llama a la función menú. Y esta función menú lo que hace es justamente mostrar este mensaje de aquí. Y además pide que introduzca un número, ¿no? Después de introducir ese número, vamos a, o termina, ¿no? Esta función termina, luego continúa con el siguiente if. Y pregunta otra vez si la variable val menú es igual a 1, que ejecute la función opción 1. Si val menú es igual a 2, ejecuta opción 2, si es 3, opción 3, si es 4, opción 4. Y si no hay más, termina el programa y como es void loop, otra vez empieza, otra vez serial vale 0, otra vez muestra el menú. Entonces, es ese proceso el que sigue. Entonces, como ya sabemos cómo es el proceso, ya podríamos analizar estas funciones. La función menú y las opciones, opción 1, 2, 3 y 4. Entonces, como todos son los mismos motores, X, Y y L, opción 1, 2 y 3 van a ser muy similares. Lo único que va a ser diferente de repente la opción 4. ¿No? Entonces, eso es todo lo que tengo en mi void loop. Entonces, ahora sí veremos el menú. Entonces, la primera vez es 0. Este if es verdadero y llama a la función menú. ¿Y qué hace la función menú? Ahora sí podemos ver. Aquí está. Esta es la función menú. Void menú, ¿no? Hasta aquí. ¿Y qué es lo que hace? Imprime, ¿no?, el mensaje. Control del mini CNC, motor X, motor Y, motor L.
y le pido que introduzca un número, ¿no? Y esta parte ya sabemos, ¿no? Cuando le pido que introduzca un número, una forma fácil es utilizar el do while. Utilizo el do while y le pido que introduzca el número, y si no es en estas opciones o no introduce ninguna de estas opciones, repite el do while, ¿no? Y si introduce alguna de estas opciones válidas por esta condicional, entonces termina este do while. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. Esta función menú es de tipo void, no me devuelve ningún valor, ¿no? Pero se puede hacer otro tipo de configuración. Por ejemplo, como es void, no me devuelve nada, pero esta variable va al menú, está declarado aquí arriba. Si está declarado aquí arriba, es una variable de tipo global. Eso quiere decir que esta variable puede funcionar en cualquier lugar. Puede funcionar en el void setup, puede funcionar en el void loop, o puede funcionar en estas funciones, ¿no? En cualquier lado puedo utilizar esta variable, y además sus valores que tenga se van a ir almacenando, y en cualquier lugar puedo recuperar el valor de esta variable, ¿no? Entonces justamente aquí es esa variante, ¿no? Como esta variable es global y aquí introduzco un número, supongamos introduzco 1, asumiremos que introduce 1, si va al menú vale 1, en cualquier otro lado donde lo utilice va al menú, su valor va a ser 1. Entonces esa es un poco esa diferencia, ¿no? De hacerle su variable global. Y en este caso, ¿no? Por ejemplo, no es una función de tipo int, es de tipo void, no me devuelve nada, pero esta variable ya ha cambiado su valor, y con el valor cambiado puedo utilizarlo en otros lugares. Entonces eso es lo que hace aquí, ¿no? Entonces introduce un número, por ejemplo 1, y termina el programa, no me devuelve nada, no hace nada, simplemente esta variable ha cambiado de valor. Inicialmente de repente era 0, pero ahora vale 1. Y termina esta función, termina de mostrar el mensaje. Y luego, ¿qué hace? Después de llamar a la función menú, termina y continúa con la siguiente línea. Ahora dice va al menú, es igual a 1. Y justamente, ¿no? Es la misma variable. Aquí se ha cambiado su valor. Ya no era 0, ahora ya es 1. Y aquí esta condicional ya se pone verdadero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Ejecutar esta otra función, ¿no? Eso es lo que hace. Ahora, si en esta función opción 1, debe estar por aquí, si aquí cambio la variable va al menú, entonces es posible que pueda utilizar estos dos. Pero si aquí no hago nada, entonces las siguientes, todo el tiempo va al menú, va a ser 1, no va a funcionar esto, no va a funcionar esto, no funciona esto, y otra vez va a repetir, ¿no? Otra vez va al menú, va a ser 0, otra vez es 0 y ejecuta el menú. Entonces de esa manera funciona nuestra variable global, ¿no? Ya no le pedimos a la función que nos devuelva un valor, simplemente constantemente o cada vez que llame a la función menú se va a actualizar ese valor, ¿no? El valor de nuestra variable va al menú. Entonces eso es lo que hace. Entonces hasta aquí ya tenemos el menú solucionado. Este menú de aquí ya sabemos cómo funciona, y además sabemos que actualiza esta variable va al menú, y este menú justamente trabaja con esa variable va al menú. Entonces ahora veremos la opción 1. Si es que va al menú vale 1, ejecuta la opción 1. ¿Y qué hace la opción 1? Aquí está la opción 1, ¿no? Y es más, esto lo pegaré aquí para que todos sean igualitos.
Ya está. Opción 1. ¿Qué es lo que hace? Nos muestra los mensajes. Pero aquí regresaremos. Opción 1. Y nos dice posición actual. 1, ¿no? Posición actual y justamente el mensaje. Nos muestra esta variable, motor 1 actual. Entonces, motor 1 actual nos dice la posición actual en el que está el motor. Por ejemplo, aquí dice que está en la posición 1. Entonces, para eso me sirve esta variable. Luego le pido que introduzca un número. Y para salir le digo que introduzca este número, ¿no? Ahora, este rango, por ejemplo, aquí le he puesto 1 a 4000. Es justamente eso lo que tiene, ¿no? Desde esta posición para llegar hasta el final, hasta su tope lo llamaremos, son 4000 pasos, ¿no? O su posición, en este caso es la misma, ¿no? La posición 4000 sería este otro extremo, ¿no? Entonces, tendría desde 1 hasta 4000 para avanzar. Entonces, a eso hace referencia este número que le he puesto, ¿no? A pesar de que está en un mensaje. Y en esto hay que tener mucho cuidado también. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo 8000? Si le pongo 8000, esto va a querer ir hasta por este lugar, ¿no? El doble de esto va a querer avanzar, pero aquí ya se va a chocar. Entonces el motor en esta posición va a querer seguir avanzando, pero no va a poder. Y lo que va a hacer es que este motor empiece a patinar, ¿no? Empiece a calentarse y voy a empezar a dañar los componentes. Y ese efecto no solo en este pequeño prototipo, ¿no? Ya con equipos reales, no sé, en una fábrica, en un taller, no sé, en una fábrica de aviones, por ejemplo, no sé. Vamos a tener este tipo de sistemas. ¿Y qué pasa si le doy más de la posición, ¿no? Entonces voy a empezar a dañar los componentes, ¿no? ¿O qué pasa si en este intermedio hay alguna pieza, ¿no? Hay algún objeto y no necesito ir hasta el final, solo hasta este lugar. Entonces también hay que tener cuidado en eso, ¿no? En la parte del código podría limitarle, ¿no? Hacer un código para que no introduzca posiciones más de 4000. Podría proteger mi equipo de esa manera, ¿no? Limitándole la posición. Y otra forma de proteger sería de manera física, ¿no? Colocarle algún switch, algún botón, algún final de carrera para que esto, cuando ya esté en esta posición, deje de funcionar, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles también hay que ir considerando ya en una fábrica real, en un equipo real, ¿no? Podemos limitar sus movimientos de manera lógica, ¿no? En el código. Entonces, esa es una alternativa para proteger el equipo y cuidar el equipo, ¿no? Y evitar daños. En este caso no he hecho esa protección, simplemente estoy haciendo un mensaje para que me introduzca en este rango, ¿no? Y ya forzar a que si es que se sale de este rango no haga nada, también podríamos hacer, ¿no? Habría que ver las opciones, por ejemplo en el código aquí. Entonces continuaremos este código, ya lo hemos hecho una vez, entonces es muy similar. Entonces lo que le pido es que introduzca un número con el serial parse int y el valor del motor 1. ¿Cuánto voy a introducir en este rango, no? De 1 a 4000. Y le pregunto, ¿no? Si mi motor está en este rango, entre 0 y 9000, en realidad aquí debería ser los 4000, ¿no? Si está en este rango, que el motor se mueva. Así aquí ya estoy protegiendo, ¿no? Si es que introduce, no sé, 8000, no va a estar en este rango y el motor no se va a mover, ¿no? No va a hacer nada. Entonces voy a proteger mi equipo y voy a evitar que se choque, ¿no? Entonces eso hago aquí. Introduce el número, por ejemplo, haremos uno fácil, ¿no? El valor de hace rato, no sé, 500. Se introduce 500. En realidad lo que le dice es avanzar a la posición 500. Y verifica la condicional if.
Si el valor que he ingresado está en el rango de 0 y 4000, ¿qué va a hacer? Hace todo este código. Entonces, ¿qué hace nuestro código? Esto igual ya hemos analizado, ¿no? Lo único que hace es trabajar con posiciones. Es decir, de mi posición actual en el que estaba y a mi nueva posición. ¿Cuántos pasos tengo que avanzar? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si la posición actual era 1 y esta es mi nueva posición 500, entonces hace el cálculo. 500 menos 1 me sale 499. Entonces, pasos del motor es 499. ¿Y eso qué va a hacer? Llama al stepper, al punto step, para que empiece a moverse el motor y le dice avanza esta cantidad de pasos, 499. Y eso va a hacer que este motor se posicione o avance esta cantidad de pasos y al final va a llegar a esta posición, a 500, ¿no? Entonces mi nueva posición ya va a ser 500. Mi nueva posición actual, porque está en la posición 500. Le he dicho que vaya a 500 y le dice que para llegar a 500 necesito 499 pasos y llego a 500, ¿no? Entonces, si repito este programa, por ejemplo, quiero ir, mi actual ya es 500 y ahora quiero ir a 600. Entonces, ahora le digo, no, quiero ir a 600, estoy en la 500, hace el cálculo y me dice, necesitas avanzar 100 pasos más para llegar a la posición 600. Entonces, el motor avanza solo 100 pasos y después de avanzar 100 pasos, mi nueva posición actual y es la posición 600, ¿no? Entonces, de esa manera funciona este código. Esto lo borraremos. Y actualiza, ¿no? 0, posición actual y el nuevo valor. Entonces, con esto hago que se mueva, ¿no? Y en este rango. Y para salir necesito el número 999. Justamente eso hace este do while de aquí. Si va al motor era, bueno, si introduzco 9999, ¿qué es lo que va a pasar? Introduzco ese valor, no está en este rango, no hace nada, salta el if, llega aquí y pregunta, ¿no? Si es 9999 menor a esto, si cumple la condicional, entonces repite, ¿no? Pero si no cumple, termina este programa y termina la función opción 1. Como termina la función opción 1, sale aquí y pregunta este otro if. Si val menos es igual a 2, no es, no, no y no. Regresa y me muestra otra vez el menú principal. No, entonces así funciona. El menú ya hemos visto la opción 1 para el motor X. Entonces para el motor Y va a ser la opción 2. Y el código es el mismo, ¿no? Simplemente es el motor 2, la condicional. Este igual que sea hasta 4000. Y para salirse 99, 99. Y la opción 3 igual, ¿no? En este caso la opción 3, por ejemplo, solo es hasta 300. ¿No? Entonces, esos detalles también hay que ir considerando. Por ejemplo, en este caso, no necesito dar vueltas, varias vueltas, ¿no? Porque si doy varias vueltas, este lápiz va a empezar a chocarse aquí, ¿no? Entonces, para evitar eso, simplemente le digo que sea de 1 a 300, para que no dé a toda la vuelta completa, ¿no? Entonces, para eso me sirve. Y justamente para eso este if también me ayuda a controlar.
para que no dé a más vueltas y que no se empiece a chocar o empiece a doblar las piezas, ¿no? Y empiece a generar problemas. Y el motor 3 hace lo mismo. En qué posición estaba, a cuál quiero ir, cuántos pasos va a dar y se sale, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo mismo que hemos hecho en anteriores ejemplos. Simplemente controlar de forma individual. Y lo que hemos hecho aquí, ¿no? Controlar de forma individual el motor X, el motor Y y el motor L, que es el lápiz, ¿no? Y como les decía, este motor L, ahora le hemos puesto un lápiz, ¿no? En vez de un lápiz podríamos colocarle, no sé, una pinza. Una pinza para que agarre objetos y traslade de un punto a otro punto. O colocarle un taladro, un láser, ¿no? Y modificar las opciones o la característica de este equipo. O no sé, lo que les decía, ¿no? Si es un puente grúa, entonces aquí iría un gancho, ¿no? Para empezar a trasladar. Entonces podemos optar por cualquier alternativa. En este caso es un lápiz, ¿no? Y ya tengo. Y puedo empezar a controlar cada motor, ¿no? Por ejemplo, otra vez a la 500 y se va o empieza a moverse, ¿no? Si quiero otra vez a 1, regresa a 1. Entonces, ya hemos hecho lo más fácil. Y esto ya es casi repetitivo, ¿no? Esta forma de programar. Entonces, ahora sí haremos lo complicado. Y justamente es parte de la práctica. Vamos a ver cómo podríamos solucionar. Entonces, así como está este código, puedo mover de forma independiente cada motor. Al eje X, al eje Y. Pero ¿qué pasa si quiero mover justamente, como decía la práctica, mover estos dos motores al mismo tiempo? ¿Y eso para qué quiero hacer? Para que el movimiento sea en diagonales. Por ejemplo, quiero que, bueno, así como está, si es que es independiente, puedo mover el eje X o el eje Y. Entonces mis movimientos van a ser de forma cuadrada, ¿no? Primero el X, luego el Y. El X puede regresar, el Y puede subir, todo eso, ¿no? Pero si quiero generar una diagonal, ¿cómo haría? Tendrían que moverse estos dos justamente al mismo tiempo para generar la diagonal. ¿No? Entonces justamente para eso necesito esa práctica. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Y yo lo he puesto aquí en el modo automático. Entonces, ¿cómo tendría que ser una alternativa, ¿no? Me voy al modo automático. Le digo para iniciar 1, para salir 2. Para iniciar haremos el 1. ¿Y qué hace el modo automático? Me dice ingresar la posición A. En este caso sería posición X, ¿no? Entonces ya hemos visto, la posición sería X1 y Y1. Entonces me está pidiendo la posición A. En realidad sería posición X. Le voy a colocar 1000 para que se pueda ver. Entonces le estoy diciendo que el motor del eje X va a avanzar 1000 pasos. Ahora el motor para el eje Y, que también avance 1000 pasos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Si fuese independiente, el X avanzaría 1000, luego el Y avanzaría 1000, ¿no? Eso haría. Pero ahora quiero que ambos avancen 1000. Entonces, justamente, y al mismo tiempo, debería generar la diagonal. Entonces, veremos si funciona. No, y justamente, ambos motores se están moviendo y estoy generando una diagonal. ¿No? Entonces eso es lo que yo quiero
ver. Ese es el efecto que necesitamos ver. Entonces otra vez el modo automático y otra vez le daré las posiciones, esta vez que regresen a la posición 1, 1. Y ambos motores se mueven, genera la línea diagonal y puedo regresar otra vez a la posición 1, 1. Entonces eso es lo que quiero generar y eso es la práctica, ¿no? Y haciendo un pequeño paréntesis para la práctica, justamente la forma de presentación de la práctica va a ser así, de forma práctica. Como les he prestado, tienen estos equipitos, puede ser de este tipo o puede ser, ¿dónde estamos? De repente les he prestado este o les he prestado este modelo. Entonces es igual, no puedo mover dos motores al mismo tiempo. Puede ser en este tipo o el que estamos haciendo ahora, de este tipo. De este tipo es más fácil apreciar los movimientos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la forma de presentación va a ser compartiendo la pantalla. Como ya tienen los prototipos, simplemente comparten su pantalla y como este caso, ¿no? Pueden compartir su cámara y hacer que ambos motores se muevan al mismo tiempo. Y con eso es suficiente y tendrían presentado la práctica. Entonces esa práctica, la presentación va a ser compartiendo la pantalla, ¿no? O si quieren, para hacerlo de repente más fácil, si quieren pueden grabar ese movimiento y el día de la presentación de esa práctica igual comparten la pantalla, pero ya no va a ser en vivo, lo llamaremos, esa demostración. Entonces podrían simplemente compartir un video de donde funcionan esos dos motores, ¿no? Entonces de esa manera vamos a presentar esa otra práctica. ¿Listo? Entonces ahora sí continuaremos. Y justamente ahora estamos tratando de resolver ese ejercicio para que también tengan ustedes un poco de idea y cómo podrían resolver, ¿no? Entonces también ya sabemos que en programación hay muchas formas de resolver. Entonces hoy día les voy a mostrar un poco cómo se ha resuelto el ejemplo de hace rato, ¿no? Darle una posición y que ambos motores vayan a esa posición, ¿no? Entonces, antes de ver su código, justamente es el modo automático y es la opción 4. Debe estar por aquí la opción 2, la opción 3, la opción 4. Aquí está el modo automático, 1 para iniciar. Entonces, antes de ver el código aquí, veremos cómo podría ser el código, cómo es que o cómo ha sido su lógica para trabajar aquí. Listo, entonces eso veremos un poco. Y a ver, ¿dónde estamos? ¿Con cuál vamos a hacer? A ver, lo que vamos a hacer es utilizar esto de aquí. Ya, a ver, vamos a intentar. ¿Dónde estamos? Bien, a ver, lo que queremos hacer o lo que hemos visto, lo que ha pasado, tenía esto. Así, ¿no? Y para un lado tenía el eje X, si quieren, y el otro lado era mi motor del eje Y. El lápiz por el momento lo voy a dejar, porque como solo la práctica es para dos motores, entonces vamos a trabajar con esos dos motores. Y justamente este ejercicio es con el que se puede apreciar mejor.
y entender mejor ese ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto lo voy a marcar aquí. Por ejemplo, X empezamos en la posición 1 y Y también en la posición 1. Es lo más conveniente, ¿no? Cuando trabajamos con el monitor serie. Y hemos visto que con el 0 podríamos tener complicaciones. Entonces, en nuestras aplicaciones vamos a empezar en 1, 1, ¿no? Desde ahí. Ahora lo que les decía, veremos un poco con más calma. Si solo quiero mover el motor X, entonces podría generar... esto está mal. Podría generar este tipo de trazo, ¿no? Solo en el eje X. Estaba en el 1 y solo el motor X funciona, podría trasladarme así, ¿no? Y si luego quiero mover el eje Y, se movería aquí, ¿no? Y si el X quiero regresar, podría regresar. Si el Y quiero regresar, otra vez el X, otra vez el Y. Así sería de forma independiente cada motor. Podría generar este tipo de trazos, ¿no? Pero ahora no es lo que yo quiero hacer eso. Necesito que ambos funcionen. Y en realidad lo que yo quiero hacer es generar un trazo de... Haremos el fácil. De este tipo. Quiero hacer este movimiento. ¿Cómo voy a generar ese movimiento? No, entonces vamos a hacer dos opciones, ¿no? Una, la más fácil, ¿cómo haría para que se mueva el motor así? Entonces lo más fácil, y a ver, vamos a tratar de cambiar de color. Y en realidad lo que estoy haciendo en el código, si quiero hacer este movimiento, entonces lo que yo le digo al programa es que el eje X se mueva, pero simplemente un paso, nada más. Solo le digo que se mueva un paso y se detiene. Por ejemplo, a ver, este cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por ejemplo, en este caso necesito llegar hasta la posición 10, ¿no? Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la 10. Y de este otro lado, ¿hasta dónde tengo que ir? El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y también hasta el 10. Entonces quiero ir a este punto. Estoy en este punto, en el 1, 1, y quiero ir a este punto, al 10, 10. A ese punto quiero ir. ¿Cómo voy a hacer? Entonces justamente, ahora sí regresaremos. Lo que le voy a decir en mi programa es que el eje X simplemente se mueva un paso, nada más. Luego le voy a decir que al eje Y o el eje Y se mueva un paso también. Luego le digo otra vez al eje X que se mueva un paso. Luego le digo al eje Y que se mueva otro paso. Entonces voy a ir intercalando. El eje X un paso, el eje Y se mueve un paso. Y así vamos a ir completando todos los pasos hasta llegar a la posición 10, 10. Eso es lo que estoy haciendo en el programa. Eso estoy generando. Que el X no vaya directamente hasta la posición 10. Y el Y tampoco que vaya directo hasta la posición 10, sino ambos que avancen uno por uno. El X avanza a la posición 2, el Y a la 2, luego el X a la posición 3, el Y a la posición 3, el X a la posición 4, el Y a la posición 4, el X a la posición 5 y el Y a la posición 5 y así, ¿no? Entonces voy a generar esta grada, ¿no? Como si fuese una grada. ¿Y qué
¿qué es lo que voy a lograr al final? Que el motor de esta posición llegue a esta posición, ¿no? Entonces justamente estoy haciendo ese movimiento. Mi motor ya no está yendo, a ver, lo haremos de color rojo. Ya no estoy yendo aquí y luego aquí. Entonces mi trazo al final, si es que fuese esta línea rojo, haría este tipo de movimiento, ¿no? Entonces yo no quiero eso. Yo quiero que vaya en diagonal. Entonces, esta es la forma en la que puedo llegar o hacer mi trazo en forma diagonal. Pero no parecería tanto, ¿no? Porque estoy generando unos cuadrados. Pero en realidad, bueno, al final, al ver los movimientos, estos pasos son muy pequeños. Tendremos que un poco analizar ya el motor y ver en este paso, en realidad, cuántos milímetros ha avanzado. Entonces, desde 1 hasta 10 pasos, ver este pequeño, solo un paso, cuántos milímetros es. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Porque, ¿qué pasa si este paso que da el motor es 0.01 milímetro? Entonces, es tan pequeñito que no se va a notar esta grada. Y como todo voy a hacer así, al final, a ver, trataremos. Lo que voy a hacer es que esa grada que estoy generando, como es tan pequeñito esos pasos, al final se va a ver como si fuese una recta. Pero si le hago un zoom, le hago así un zoom bien grande, me pongo una lupa, lo que sea, entonces ahí de repente voy a poder apreciar estas gradas. Pero como es bien pequeño estos pasos, entonces no se va a notar esta grada. Lo que voy a apreciar al final es esta línea, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo para que ambos motores se muevan al mismo tiempo. Bueno, aunque en realidad, como ya hemos visto aquí, no se mueven al mismo tiempo, se mueve uno a la vez, pero se mueven pasos, el paso mínimo, ¿no? Simplemente un paso a la vez. Entonces al final pareciera que ambos se están moviendo al mismo tiempo, ¿no? Pero en realidad se están intercalando. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, y genera el movimiento. Y al hacer la prueba, lo que hace en realidad es, o aparenta, que ambos motores se están moviendo al mismo tiempo y llegan a esta posición. Pero en realidad, y hemos visto, simplemente es uno a la vez, un motor a la vez, pero dan simplemente un paso, el paso mínimo, ¿no? Y hace que se mueva en esta posición, ¿no? Entonces eso es todo lo que necesitamos saber para poder controlar nuestro motor, ¿no? Y a ver, aquí haremos una variante. Y a ver, vamos a ver cómo podría cambiar. Voy a regresar a esto. Y tengo mi eje X y el eje Y. Y hemos dicho que vamos a trabajar más fácil con la posición 1, 1. Y desde aquí, ¿no? Ahora, esto era fácil, ¿no? Si quiero ir a la posición 10, 10, el X y el Y ambos se mueven iguales, ¿no? Este 1, este 1, este 1 y 1, ¿no? Pero ¿qué pasa si mi diagonal es diferente? No, así, con esto. ¿Qué pasa si mi diagonal es de este tipo, no? Así. O lo ampliaremos hasta aquí. ¿Cómo van a ser los movimientos? Entonces ahora lo voy a hacer de un color para ser más rápido, ¿no? El eje X, en este caso, tiene que moverse 2 pasos y el eje Y solo uno. Otra vez el eje X2, el Y1. El eje X tiene que moverse 2 pasos y el Y1. El eje X2 y 1.
2, 1, 2 y 1, 2 y 1, y llegaría a este punto, ¿no? A este punto. Llegaría. ¿Ese punto cuál es? Si este era el 1, este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este es en el eje X 15, y en el eje Y ¿cuánto sería? Este será el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, ¿no? Algo así quedaría. No, entonces, si quiero ir a este punto, de esta forma tendrían que moverse para llegar a este punto. Entonces ahora eso también hay que agregarle al código. Por ejemplo, en este caso, ambos se movían 1, 1, 1, 1, ¿no? En este caso cambia un poco, y uno tiene que moverse 2 pasos y el otro 1. Uno tiene que moverse 2 pasos y el otro 1. Entonces esa relación necesitamos encontrar para ver quién va a avanzar más pasos y quién va a avanzar menos pasos, ¿no? Entonces ese detalle también hay que considerar para hacer el ejercicio. ¿O qué pasa si quiero hacer al revés? Otro tipo de recta. Estaba aquí y quiero llegar aquí. En ese caso, por ejemplo, el eje X solo avanza un paso, nada más, ¿no? Y el eje Y en realidad tendría que avanzar más pasos. Primero el eje X1 y el Y1. Y voy a llegar de este punto a este punto. Y en realidad mi gráfico va a ser así, ¿no? No va a ser tanto este tipo de diagonal. Pero como ya les he dicho, como este paso es bien pequeñito, por ejemplo 0.1 milímetro, por ejemplo, entonces no se va a notar esta grada, ¿no? Y voy a llegar a esa posición. Y así ya puedo tener para cualquier posición, ¿no? Si es que quiero llegar aquí o a esta posición, a cualquier posición, ¿no? Quiero llegar aquí, 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 a cualquier lugar, necesito identificar eso. El X cuántos pasos, el Y cuántos pasos, y generar esa grada y hacer el gráfico, ¿no? Entonces, al final, mi ejercicio se resume en generar estas gradas. Y dependiendo al ángulo, podría ser que ambos sean 1, 1, o puede ser este 2, 1, o cualquier otra posición. Entonces, eso es lo que hacemos en el programa para que llegue a esta posición. No, entonces ahora sí veremos el código. Ya viendo ese pequeño análisis, ¿cómo sería el código? Ahora sí regresamos aquí y vamos a ver el código. La opción 4 es el modo automático. Imprimo el mensaje. A ver dónde estamos, aquí. Y me sale, a ver, saldremos de esto. 2. Aquí está el modo automático, dice la opción 4. Entro a la opción 4 y me sale este menú, modo automático, 1 y 2. Y aquí está ese mensaje, ¿no? Modo automático, 1 para iniciar, para salir 2. Entonces, empiezo con un do while y le pido que introduzca un número. En este val auto, ¿no? Y justamente esa variable aquí está. Del modo automático, el valor que voy a introducir, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Opción 3, opción 4. Introduce un número. Si es que es 1, si introduzco 1, hago en este if. Si introduzco 1, que me diga el mensaje en movimiento y ejecute esta función que se llama automático
termina el automático, otra vez me dice ingresar 1 o ingresar 2 y otra vez el while. Como ha introducido 1, repite el while y otra vez le pido que introduzca otro número. Y si es que es 2, no ejecuta esto, ya no cumple la condicional y termina el modo automático, ¿no? Entonces aquí no, si es que introduzco 2, termina el modo automático y otra vez el menú principal. Ingreso 4, con 2 ya he visto que puedo salirme, introduzco 2, esta condicional no cumple del do while y termina y regresa al menú principal. Pero si introduzco 1, me dice en movimiento y me dice ingresar pos A. ¿De dónde ha salido todo eso? Entonces he ingresado 1, por ejemplo introduzco 1 y dice este if valor auto, valor del automático es 1. Si es que es 1, ejecuta esto y justamente he introducido 1 y me dice en movimiento, aquí está en movimiento, y llama a la función automático. Entonces esta función automático es el que me va a generar esas gradas para hacer que los dos motores se muevan al mismo tiempo a una posición o a un punto que yo quiero. Entonces lo que tengo que analizar es este modo automático. Y justamente aquí está la función automático. Y tiene varias variables por aquí y varias operaciones. Entonces vamos a analizar lo más rápido posible. Primero, algunas variables. Por ejemplo, esta variable pos. Le voy a asignar 1 a esta variable si es que quiero ir adelante. A ver, ¿dónde estamos? No sé si esto sigue por aquí. Esto. Si es que quiero ir adelante, bueno, en realidad sería positivo, ¿no? Desde este punto quiero ir a este lugar. A esta variable le voy a asignar 1. Y si quiero regresar, otra vez, va a ser 2, ¿no? 1 para avanzar y 2 para retroceder. O si quieren desde aquí, ¿no? Si estaba en esta posición, a ver, fue el otro que tengo por aquí. Si estaba en esta posición, por ejemplo, y quiero ir a esta posición, quiero ir hasta aquí, entonces estoy avanzando. En ese caso, a esta variable le voy a poner 1. Entonces le estoy diciendo que va a ir adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy en la otra posición y quiero ir a esta otra posición, ¿no? O si quieren, para hacerlo diferente, quiero ir aquí. Quiero ir ahí. De este punto quiero ir a este punto. Entonces, en el eje Y, por ejemplo, estoy regresando, ¿no? Estoy regresando al origen. Entonces, si es que estoy regresando, esta variable va a ser 2, ¿no? Si es que estoy regresando. Si es que estoy yendo hacia adelante o estoy avanzando, es 1 y atrás es 2. Para eso es. ¿Qué más? Un valor A y un valor B para los motores X y Y. Lo pondremos. El avance que va a ir, el sentido y algunas otras variables más, que más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo empieza el programa? Directamente me sale este mensaje: ingresar posición de A. Aquí está, ¿no? Ingresar pos A. Y en realidad esto que no sea, bueno, que sea A, ¿no? Para no variar mucho. Y le pido que introduzca un valor. En realidad aquí llama a otra función que es entrada a datos. Y en realidad entrada a datos lo único que hace es un do while y leer un número, ¿no? Nada más. Entonces aquí está separado, podría ser junto, no hay problema. Ingreso un valor para X, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ingreso 1000, ¿no? Ingreso 1000. Y valor A, por ejemplo, X, le he puesto que valga 1000. O si quieren A o X, lo mismo al final, ¿no? Vale 1000. Imprimo el valor, posición A, 1000, ¿vale? ¿No? Luego para B le digo, ¿no? Entonces B también puedo agregarle 1000. Entonces si ambos son 1000 y 1000, entonces Y, por ejemplo, igual, ingreso 1000. Si es que es 1000 y 1000, estoy tratando de llegar a una posición X1000 y Y1000 y mi gráfica va a ser muy similar a esto. Su relación va a ser 1, 1, justo a una grada van a avanzar. ¿No? Luego, después de introducir el valor B, me va a decir el mensaje en movimiento y va a empezar a moverse. ¿Y cómo va a hacer esos cálculos? Entonces aquí lo vamos a ir de manera rápida. Como es una práctica para ustedes, ustedes van a analizarlo a detalle. Lo voy a hacer rápido porque justamente son pequeñas ideas que les voy a dar a ustedes, ¿no? Entonces primero voy a calcular la cantidad de pasos que tengo que avanzar. Eso voy a calcular aquí. Cantidad de pasos que voy a avanzar para el motor X, si quieren aquí. Esto es para el motor X. Y esto es para el motor Y. La cantidad de pasos que necesito avanzar. Y además si va a ser positivo o negativo. ¿Eso de dónde sale? Aquí, ¿no? Por ejemplo, si es que este fuese el caso, de 1 a 10, quiero llegar a esta posición. El eje X, ¿cuántos pasos tiene que avanzar? Tiene que avanzar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos, ¿no? El eje X tiene que avanzar en total 9 pasos, ¿no? Lo marcaremos así. Desde aquí, el eje X tiene que llegar aquí hasta esa posición y son 9 pasos, ¿no? 9. El eje Y también hace lo mismo. Tiene que avanzar en total 9 pasos. Estoy en la posición 1, quiero llegar hasta la 10. Tiene que avanzar 9 pasos, ¿no? Ambos avanzan 9 pasos, igualitos. Entonces avanza un paso, 1, 1, 1, 1 y llega a la posición 10, 10. En total el X se mueve 9 pasos y en su total el Y se mueve 9 pasos, ¿no? Entonces eso estoy haciendo aquí. Estoy calculando cuántos pasos voy a avanzar. Nada más, ¿no? Valor A es mi posición deseada, si quieren. Valor A, por ejemplo, es 100, podría ser 10. Y paso A, en realidad paso A es mi posición actual. Paso A, en este caso sería, para el ejemplo, ¿no? Valor A, por ejemplo, quiero ir a la posición 1000, menos paso A, mi posición actual estaba en el 1. Eso sería, ¿no? Y de acuerdo a esta característica, mi sentido va a ser 1, positivo o negativo. Sentido positivo, si es que estoy avanzando positivamente. Va a ser negativo si es que de la 10, 10 quiero ir a la 1, 1. Mi sentido va a ser contrario, ¿no? Negativo. Entonces, para eso estoy identificando aquí. Entonces, le digo la cantidad de pasos a avanzar. Cantidad de pasos a avanzar sería esto, ¿no? Calculo cuántos pasos tengo que avanzar. El total, ¿no? El eje X en total, cuánto tiene que avanzar. El eje Y, cuánto tiene que avanzar. Eso le digo aquí. Y aquí le digo, si quieren otra vez, aquí le pongo en qué sentido tiene que avanzar. Si va a ser positivo o negativo. Entonces, eso calculo aquí, ¿no? Cantidad de pasos, calculo. Y el sentido, ¿no?
Si es positivo, hago este cálculo. Si es negativo, el cálculo, ¿no? Es lo mismo. Simplemente esta diferencia, ¿no? Aquí, paso a valor A. Para ver en qué sentido estoy girando. Si es positivo o negativo. Simplemente esto está invertido, ¿no? Entonces, hago esa misma operación para el motor B. Le digo si va a ser positivo o es negativo. Todo eso de acuerdo a mi cálculo, ¿no? Va a ser positivo, negativo y la cantidad de pasos. Cantidad de pasos, ese es el total de pasos, ¿no? Que tiene que dar este motor. Aquí igual, la cantidad de pasos, el total, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Si es que estoy en el 10-10 y quiero ir al 1-1, en total tiene que ir 9 pasos. O al revés, estoy en el 1-1 y quiero ir al 10-10, igual, ¿no? Total 9 pasos. Aquí no hay si es 9 pasos positivos, negativos. El sentido lo voy a dar, si es que estoy yendo de mayor a menor, el sentido va a ser negativo. Si es de un paso menor al mayor, positivo, ¿no? Nada más, eso es lo que calculo aquí. Y de acuerdo a eso, ya voy a decirle a los motores que se muevan. A ver dónde estamos, no sé si aquí estamos bien. Estamos todo bien por aquí. Entonces, de acuerdo a eso, los motores van a ir moviéndose. Entonces, aquí simplemente calculo en todo esto, hasta aquí, cantidad de pasos que va a avanzar el motor X y su sentido. Y cantidad de pasos que va a avanzar el motor Y y su sentido. Nada más. Eso es lo que ya tengo. El avance y el sentido. Eso es lo que tengo calculado aquí. Y aquí es donde voy a hacer que se muevan los motores. ¿Y cómo voy a hacer que se muevan? Entonces igual lo haremos rápido este análisis. Lo que voy a hacer es utilizar dos fors, ¿no? Y dependiendo esto hasta aquí. Dependiendo quién avanza más. Quién avanza más pasos. Todo mucho depende de eso. Por ejemplo, si es que es este caso, el X avanza 9 pasos, el Y 9 pasos, ¿no? Entonces ambos son iguales, no hay mucho problema. Entonces no va a ser muy complicado. Lo complicado va a ser de este tipo, ¿no? Si es que un motor, lo haremos de otro color, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el X avanza más pasos que el eje Y. El eje Y, por ejemplo, para este caso, solo avanza 4. El eje Y avanza más, ¿no? Y si es que fuese de este tipo, el X solo avanza 1, el Y avanza 5. ¿Quién avanza más? Es el Y. Entonces, ese detalle estoy verificando aquí. ¿Quién avanza más? El motor X avanza más que el motor Y. Ejecuto este código. Y si no es ese caso, es el caso invertido. Que el motor Y avance más que el motor X. Y hace este otro. Y en realidad es el mismo código, ¿no? Simplemente un poco invertido, X por Y. Entonces analizaremos simplemente uno de esos. Si es que el motor X avanza más que el motor Y o avanza igual que el motor Y. El avance total, ¿no? Por ejemplo, este. El X y el Y avanzan iguales, ¿no? Y el otro caso sería si es que el X avanza más que el Y. Por ejemplo, aquí el X avanza, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8, ¿no? Y el otro 1, 2, 3, hasta el 4. El X avanza más pasos que el eje Y. Entonces, si hay esa condicional, ejecuto este código.
¿Y qué hace este código? Trabajo con dos fors. Este for de aquí adentro es para mover el eje X. O si quieren, esto lo llamaré para mover el eje X. Y este otro for es para mover el eje Y. Y para mover el eje X, este for me sirve para mover el eje X. De acuerdo a algunos ciertos cálculos, ustedes lo van a analizar. Le digo o llamo a esta función que se llama motor A y le doy el sentido. El motor A se va a mover en este sentido. Y este motor, este código, esta línea, hace que el motor ya físicamente se mueva, pero solo le dice que se mueva un paso. Entonces ya hemos analizado aquí que lo que me conviene es que cada motor se mueva a un paso, ¿no? Es lo más conveniente. Ahora, dependiendo a la característica, es posible que ese motor en realidad dé dos pasos y el otro uno. Entonces, para eso me sirve ese for. Entonces, haremos este caso. Entonces, aquí le digo, y en esta función motor A, debe estar por aquí. Por ejemplo, aquí está el motor A. ¿Qué es lo que hace? Simplemente, con el punto step, le doy que dé simplemente un paso. Solo es un paso, nada más. Cuando llame a esta función, y de acuerdo al sentido, si es el sentido 1, si es positivo, va a dar un paso positivo. Si esta mi variable pos es 2, es negativo, voy a dar un paso negativo. Entonces igual aquí da un paso negativo. Y aquí da un paso positivo. Lo mismo para el motor B y para el motor, para todos los motores, ¿no? Entonces, cada vez que llame a esta función motor A, solo va a dar un paso, nada más. Y además voy a verificar si va a ser positivo o negativo. Y justamente eso hago aquí. Cuando llamo a esta función, ese motor, o si quieren, el motor solo da un paso, nada más. Y voy empezando o empiezo a contar cuántos pasos en total está dando. Porque aquí ya sé, ¿no? Va a dar un paso y en total tengo que dar 9. Entonces voy a ir contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta que llegue a 9 y debería terminar el programa. Eso estoy haciendo aquí. Entonces este for me sirve para eso. Y este for mucho depende de la relación que tiene el X y el Y. ¿De dónde sale esa relación? De aquí, ¿no? Si este avanza 9 pasos y este 9, en realidad tendría que hacer es esto, ¿no? X9 lo voy a dividir entre 9. Mi Y vale 9, ¿no? 9 entre 9. Mi relación es 1. Entonces este avanza un paso, 1, 1, 1. Eso tengo que calcular. Si este fuese el caso, por ejemplo, ¿cuántos avanza? Tendría que hacer esa división, ¿no? Este avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El X avanza 7 y el Y avanza 1, 2, 3. Entonces tendría que dividir. Me saldría 2 punto y algo más, ¿no? Entonces ese va a ser mi relación. ¿Eso qué quiere decir? Que el eje X tiene que avanzar 2 pasos y un poquito más, ¿no? Y el eje Y va a avanzar solo 1. El X va a avanzar 2 y algo más, 1. 2 pasos y el otro 1. Entonces, para eso me sirve esta relación. Entonces haremos incluso la opción fácil para que se entienda. No haremos con 8 y 4.
haremos que este avance el doble, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el otro que avance 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Haremos esta opción que va a ser más fácil de entender. Quiero ir a esa posición. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Este es el 9. Y este es el 1, 2, 3, 4, este es el 5. Pero en realidad el X, ¿cuánto está avanzando? 8, ¿no? Entonces voy a colocar ese 8. Dividido entre el Y avanza 4. 8 entre 4 es 2. O si quieren, relación 2 a 1. X avanza 2, Y avanza 1. X va a avanzar 2 y Y va a avanzar 1. X2, Y1. X2, Y1. X2, Y1. Para eso me sirve esta relación. O esta división si quieren. Con eso ya sé que el X tiene que ser 2, el Y1, ¿no? Para eso me sirve esa relación. Y además, este 2 de aquí me sirve o me dice que el X tiene que dar 2 pasos. Y este valor de 2 es el que le pongo en mi for. Como mi motor solo le digo que avance de 1 en 1, entonces a mi for le voy a decir que este X en realidad dé a 2 veces. Un paso y otro paso. 2 veces. Para eso me sirve este de aquí, esta relación. Si mi relación era 2 a 1, este res va a valer 2 y va a hacer que el eje X avance 2 veces. Si quieren, aquí el motor X solo da un paso, pero por mi relación, si es que es 2 a 1, esto va a repetir 2 veces este for, 1 y 2, y va a hacer que este X se mueva o avance 2 pasos, ¿no? Un paso y otro paso. Termina este for, luego dice el motor B, y en realidad sería el motor Y solo da un paso. Eso le digo aquí. Entonces le he dicho al X 2 pasos, luego le he dicho al Y 1. Hasta ahí ya tengo. Luego aquí simplemente vuelvo a calcular la relación. Este res, esa relación. Bueno, en la parte fácil es que es 2 a 1. Pero si mi relación es diferente con decimales y todo eso, no es exacto. Justamente para eso estoy haciendo este cálculo, cuando no es exacto esa división. Para eso estoy haciendo, ¿no? Eso ya lo van a analizar ustedes. Pero asumiremos que estaba en esa opción. Este ha dado 2 pasos, este 1. Termina de hacer todo esto y repite otra vez el for. Y justamente este for, ¿cuántas veces va a repetir? Ese for repite esta cantidad de veces. ¿Cuántas veces el Y tiene que avanzar? 1, 2, 3, 4 veces. Entonces aquí si quieren lo marcamos. El primer for, bueno, hay dos fores, ¿no? Y voy a utilizar estos dos valores. Este for que dice X utiliza este valor. Aquí si quieren le pondremos el for que utiliza la variable X, repite esta cantidad de veces. El otro for que utiliza la variable Y, repite esta cantidad de veces. Aquí está, el otro for Y utiliza ese valor, avance B. Avance B era cuánto va a avanzar el eje Y, en total es 4. Y eso es para el for Y esto. Entonces, para eso son esos dos fors. Un for está repitiendo esto de aquí.
Si va a ser 2, va a ser 3. Esto está repitiendo un for. El otro for está repitiendo ya el total. No, para eso tengo estos dos fores. Y con eso ya logro que un motor se mueva un paso o dos pasos y el otro uno. Y así van a ir intercalando y va a ir repitiendo esto otra vez. Repite otra vez, este avanza 1, el otro 1. Repite 1, 1. O si quieren esto 2, 1, 2, 1. De acuerdo a la relación. Si es 2 a 1, esto avanza 2, esto avanza 1. Repite otra vez, avanza 2, avanza 1. Repite 2, 1. Si mi relación es 1, 1, este va a avanzar 1, este 1. Repite 1, 1. Repite 1, 1. Y voy a generar, si es que es 1, 1, este tipo de movimiento. Si es que era 2, 1, mi relación, este tipo de movimiento y esta gráfica. Si mi relación es otro, no es 2, 1, es 10, 1, de repente mi gráfica va a ser diferente. Más plano va a ser esto, ¿no? Ya eso mucho depende de esta relación. Y esa relación, una forma de calcular es así, ¿no? Y ir verificando cuántas veces va a dar este. Si es que va a avanzar 2, 1, o va a ser 3, 1, o 4 a 1, y va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, de esa manera es como funciona el programa. Y al otro lado es lo mismo. Este de aquí simplemente estoy verificando si es que el eje X avanza más pasos que el eje Y. Hago este cálculo. Ahora su invertido va a ser si es que el Y avanza más que el eje X, va a ser esto de aquí. Y es casi similar, ¿no? La diferencia aquí, ¿no? Primero el motor B está en función a mi relación. Y el motor A está en función al avance de A. Aquí está un poco al revés, ¿no? El motor A está en función a la relación y el motor B en función al avance de B. Es un poco invertido, ¿no? Y eso hace que se muevan los motores, bueno, hace aparentar que se mueven al mismo tiempo. Pero en realidad forman una grada, pero a la vista del ojo lo llamaremos, hace que los motores se muevan en forma diferente. Entonces haremos otra vez esa prueba, ¿no? El A le he puesto 1000, el B le pondré 2000. Mi relación 2000 entre 1000 es 2. Mi relación 2 a 1 va a ser, ¿no? Entonces no va a ser muy complicado ese cálculo. Y hace que se mueva, ¿no? Y eso hace aparentar que un motor avanza más rápido que el otro, ¿no? Y en realidad un motor está dando más pasos que el otro, ¿no? Y llega a su posición. Y de esta posición puedo ir a otro si quieren. Estoy en la posición 1000, 2000, X 1000 y E 2000. Puedo ir ambos a la 3000, 3000. 3000, bueno, antes iniciar, ¿no? A, que vaya a la 3000. Y el otro también a 3000. Y de este punto está yendo al otro punto 3000, 3000. Y puedo llegar a ese punto. O si quieren ya estoy en el 3000, 3000 y puedo ir otra vez a la posición 1, 1. Entonces va a regresar otra vez al 1, 1, ¿no? Entonces con ese código lo que puedo hacer es lo que he hecho hace rato, ¿no? No sé, ir a la 10, 10. Luego puedo ir, no sé, a ver, puedo ir a este otro punto, puedo ir a este punto y puedo regresar si quieren al origen, ¿no? Ya puedo hacer cualquier gráfico. Y justamente eso, ¿para qué me puede servir? Si puedo hacer eso, lo voy a borrar esto.
¿Para qué me va a servir ese tipo de análisis? Entonces, como ya sé que puedo ir de un punto a otro punto sin ningún problema, por ejemplo, estaba en este punto y puedo ir a este punto. Estaba en este punto, puedo ir a este punto. De este punto puedo ir a este punto. Entonces ya puedo ir a cualquier lugar, ¿no? ¿Y para qué me puede servir eso? Por ejemplo, ya puedo hacer cualquier tipo de gráfica. Puedo hacer un triángulo. Puedo decirle de este punto que vaya a este punto. De este punto que vaya a este punto. Y de este punto que vaya a este punto. Puedo generar un triángulo. También ya podría generar una circunferencia. Y lo más fácil sería, ¿no? No sé, a ver, vamos a ver qué tan bien está mi pulso. Tendría que hacer algo así, ¿no? Si quiero hacer de este tipo, ¿no? Sí, o este tipo de gráfica. ¿Cómo tendría que hacer? Eso simplemente sería igual, avanzar puntos. De decirle, estoy en este punto, que avance a este punto. Luego que avance aquí, aquí y aquí. Entonces, puro puntos, ¿no? Entonces, la ecuación de una circunferencia, puedo generar justamente estos puntos y al final le digo anda a este punto, ahora al otro punto, al otro, que vaya a este punto, al otro punto, y así puedo decirle que vaya a todos esos puntos y puedo generar así, ¿no? Que vaya al otro punto y podría generar la circunferencia, ¿no? O si quieren media circunferencia o cualquier otra función ya podría graficarlo. Simplemente es trabajar con esos puntos. Entonces es justamente este ejercicio y ya puedo hacer eso, ¿no? Ya puedo controlar cualquier punto. Lo que faltaría es decirle a qué puntos quiero que vaya, ¿no? Algo muy similar a lo que hemos hecho en Java con la librería para graficar. Le daba puntos para que grafique. Entonces aquí sería algo muy similar, lo que tendría que modificar. Tendría que darle todos los puntos para graficar. Por ejemplo, le doy el 3000, 3000 y va al 3000, 3000. Le doy otro punto, va a ese otro punto. Este código tendré que modificar un poco y ya darle todo un bloque de puntos para que automáticamente vaya de un punto al otro, a todos los puntos y genere una gráfica, ¿no? Entonces, de esa manera podemos solucionar este tipo de ejercicios y la práctica, ¿no? De mover dos motores al mismo tiempo. Y aparte, con este ejemplo, con este código, en realidad ya puedo graficar cualquier cosa. Lo único que tendría que trabajar es este valor de A y B. Este sería mi primer punto X y Y. Entonces tendría que repetir todo este código varias veces para darle diferentes puntos y que grafique cualquier cosa, ¿no? No sé, una función coseno, por ejemplo, entonces le daría el punto A y B, ¿no? Si quieren el X y repetiría todo este proceso y generaría todos los puntos y formaría la curva, ¿no? Y de repente más adelante puede hacer eso una práctica, vamos a ver. Pero hasta aquí ya tenemos solucionado, ¿no? Entonces regresaremos aquí. Entonces con eso ya hemos terminado todos estos prototipos. Ya sabemos cómo manejar, ya sabemos cómo controlar. Y podrían ser también de repente temas de proyecto, ¿no? Podrían hacer en su proyecto algo similar también, ¿no? Entonces hay muchas alternativas. ¿Qué más? Algunos detalles que me faltaba explicarles ya para sus proyectos. Todavía tenemos tiempo para sus proyectos. Por ejemplo, en mecánica, esta es otra idea, ¿no? Podrían ser de este tipo, ¿no? Un proyecto de este tipo. Otro proyecto de este tipo. U otro proyecto podría ser así, ¿no?
Entonces, en mecánica, por ejemplo, han hecho este proyecto. Esto es, aunque esto es de la maestría, ¿no? De mecánica industrial, pero nosotros podríamos resolver este mismo ejercicio con Arduino. No sería complicado. ¿Qué hace este proyecto? Lo único que hace es seleccionar estas piezas. Una pieza grande, una pieza mediana y una pieza pequeña. Aquí tengo un sensor que identifica este sensor. Verifica si es grande, mediano o pequeño. Si es grande, no activa ninguno de estos motores y va al final. Si es el pequeño, activa este motor y se entra aquí. Si es el mediano, activa el otro motor y entra ahí, ¿no? Entonces, dependiendo al tamaño. Si es pequeño, se activa esto. Si es mediano, se activa el siguiente motor. Y si es grande, no se activa ninguno y va hasta el final. Entonces, este es otro tipo de proyecto. Sería este un proyecto seleccionador de objetos, ¿no? Según el tamaño. Entonces, también esto lo podemos programar en Arduino. Entonces, esto también sería otro tipo de proyecto, ¿no? Para seleccionar, por ejemplo. Entonces, esto, como ven, podemos hacer, no hay problema, ¿no? Esto sería un servomotor, otro servomotor, dos servomotores con 3 sensores y un motorcito para la cinta, ¿no? Aquí he hecho con 2 cintas, podríamos hacerlo con solo una cinta, podríamos hacerlo más simple todavía y llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro tipo de proyecto que podrían hacer, ¿no? O si alguien es de esto para mecánica, por ejemplo, ¿no? Si alguien es de química, ya les decía, ¿no? Podrían hacer ese control de nivel de agua, por ejemplo, o el control de temperatura, el proyecto o el primer proyecto que hemos hecho, ¿no? Controlar la temperatura, registrarlo, ¿no? Entonces, eso también podríamos resolver, ¿no? Ahora, ¿qué más me faltaba aquí? Me faltaba mostrarles esto. El anterior semestre, cómo hemos hecho la presentación. Entonces, eso les mostraré. Esto es del anterior semestre. Y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Segundo parcial. No sé si está por aquí. Este de aquí. Entonces, de nosotros va a ser igual, lo mismo. Ya les adelanto entonces, ¿no? Para el segundo examen, ¿qué cosas voy a evaluar? Un primer punto que les voy a evaluar es que tenga un menú y su submenú. Entonces, lo que hemos hecho con pantallas LCDs o con el monitor serie, tiene su menú y su submenú para controlar el prototipo, ¿no? O el proyecto. Eso es lo que voy a evaluar. Otro aspecto que voy a evaluar es que tenga estos dos modos de control. Una forma de controlar de forma que sea manual y otra que sea automática. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Podría tomar este ejemplo. De forma manual puedo controlar cada uno de estos motores. Y tengo también su forma automática donde hago un cierto movimiento, ¿no? Podría graficar un triángulo, por ejemplo. Eso tendría que colocar aquí, ¿no? Entonces, eso voy a evaluar. Que se pueda controlar de forma manual y de forma automática. Que tenga su menú principal y su menú secundario. Puede ser con pantalla LCD o con el monitor serie. Luego está la estética y la funcionalidad. La estética, que sea un proyecto agradable, por ejemplo como este, ¿no? Se ve bien, ¿no? Está armado bien, es agradable a la vista. A eso me refiero, ¿no? En el tema de la estética y la funcionalidad. Esto va relacionado un poco a su carrera, ¿no? Que sea aplicable a su carrera y que sea funcional, que funcione todo y además un proyecto que se pueda aplicar en su carrera. Por ejemplo, esto de mecánica se podría aplicar en alguna fábrica, en alguna industria, ¿no? O ese ejemplo de temperatura podría ser aplicable
en algún laboratorio de química, en algún proceso donde tengo que controlar la temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? En esta parte de funcionalidad, que sea aplicable a la carrera y además que el proyecto funcione, ¿no? Que haga lo que he planeado hacer, ¿no? Como era este caso, ¿no? He planeado, mi proyecto era que seleccione piezas y efectivamente funciona, selecciona los objetos, funciona sin problemas, ¿no? Y además tienes un pantalla LCD o un monitor serie desde el cual puedo controlar también esto, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que voy a evaluar para la presentación de proyectos, ¿no? ¿Y cómo vamos a presentar? Un video explicativo, ¿no? Justo como este caso, ¿no? Hace un video explicando cómo funciona, qué hace y además habría que mostrar la parte del código, ¿no? Mostrar el código, cómo han hecho una explicación rápida, ¿no? Del código, qué cosas han aplicado, cómo han hecho y todo eso, ¿no? Después algunas imágenes, algunas fotos del proyecto. Después el código del Arduino, qué código han hecho, cómo han hecho su código, el código fuente. Y de repente han utilizado otras herramientas, ¿no? Para su proyecto. Es posible, ¿no? Que alguien se anime a hacer este proyecto, no sé, o cualquier otro proyecto, pero que esté utilizando Bluetooth, por ejemplo. Es uno de los proyectos muy comunes, que utilice el Bluetooth y desde el celular con Bluetooth pueda controlar, ¿no? O manipular el proyecto o monitorear si quieren, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de las alternativas. Si utilizan el Bluetooth, por ejemplo, y hacen una aplicación para el celular, el más común que utilizan es el App Inventor, por ejemplo. Si hacen eso, entonces también esa información, ¿no? Tendrían que adjuntar cómo han hecho la aplicación, cuál era su código, todo eso, ¿no? Entonces, de esta forma va a ser la presentación y los aspectos que les voy a evaluar, ¿no? ¿Qué más me falta explicarles aquí? La fecha. Entonces, de la fecha ya no hay mucho problema, ¿no? Porque cada semestre se publica la semana de exámenes. Entonces, para este segundo parcial, la semana de exámenes es la primera semana de mayo. Es del 3 al 8, ¿no? Entonces, nosotros podríamos presentar la siguiente semana el 3 o si quieren el 5, ¿no? Real, para darles un poco más de tiempo, podríamos presentar el 5, ¿no? O que sea el 5 la fecha de presentación. El 5 de mayo, la presentación de el examen. ¿Listo? ¿Dónde estamos? Este examen, esto les voy a evaluar y para presentar estos documentos tendrían que presentar, ¿no? Y como de costumbre voy a habilitar un formulario donde van a adjuntar sus archivos, van a subirlo y todo eso, ¿no? Entonces haremos eso, ¿no? Que sea donde estamos, aquí y aquí. El examen lo presentaremos el miércoles 5 de mayo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más me falta explicarles? Es estos equipos. Entonces, como ya les decía, estos equipos los vamos a utilizar cada 2 semanas. Eso equivale a que este viernes tendríamos que ir otra vez a la facultad a devolver lo que nos hemos prestado y también a prestarnos otro modelo o a prestarnos otra vez el mismo modelo. No hay mucho problema. ¿Listo? Por ejemplo, si me he prestado este, entonces puedo venir el viernes, devuelvo esto y puedo prestarme este modelo si quieren, ¿no? ¿Y eso por qué? Los siguientes ejercicios
o si quieren para el tercer parcial, vamos a seguir utilizando estos equipos para otro tipo de aplicaciones. O, y es más, sus mismos proyectos podríamos utilizar para otro tipo de aplicaciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Lick, para los proyectos no podemos postergar la fecha para el 12 de mayo. Muy pronto parece. 6 12. Sería mucho tiempo ya, ¿no? Porque esto en realidad desde la primera semana de abril ya teníamos todas las herramientas para realizar. Lo que hemos hecho a partir de estas otras fechas son simplemente ejemplos, como podrían hacer. Entonces, de repente lo que podríamos hacer es para el 10 de abril, ¿no? La presentación. Tendrían todavía 1 2 semanas más todavía para armar, hacer el código, ¿no? Entonces podría ser para el 10, pero tendrían que estar todos de acuerdo, ¿no? Para cambiar a esa fecha. Sí, Lick, por favor. Sí, Lick. ¿Alguien Sí, más? porfa, Lick. Solo 3 personas de acuerdo, o 4. Aquí dice que son 14. Si no hay más, se mantendría, ¿no? En el chat, Lick, también están confirmando. Por favor, Lick, para el 10 de mayo, Lick. Sí, porfa, Lick. Porfa. ¿Alguien más? Ya, entonces haremos eso. Presentaremos el proyecto el 10 de mayo. ¿Listo? Entonces, esa fecha haremos la presentación. Entonces, todavía tenemos tiempo para armar, ¿no? Y si tienen dudas, podemos hacer, ¿no? ¿Listo? Entonces, que sea el 10 de mayo la presentación de los proyectos. Lunes 10. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Bien, si no hay más dudas, preguntas, consultas, quejas, reclamos, si no hay nada, entonces continuaremos nuestra clase el miércoles. ¿Listo? Entonces nos vemos el miércoles. Gracias.